Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero en versión podcast. Como pueden ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar acerca de la energía solar. En episodios pasados, precisamente en el de permacultura, ya pudimos entender y escuchamos que gracias al sol estamos vivos, ¿no? Se puede hacer vida en nuestro planeta. Y México es un país con bastante potencial en esta cuestión. Y les quiero compartir un dato importante que investigué. A inicios de este año, en enero del 2020, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno implementó una nueva iniciativa llamada Ciudad Solar, que es parte de la estrategia de sustentabilidad energética. Y lo que hicieron fue colocar en el edificio de la SEDECO paneles solares con el objetivo de llegar a 300 paneles en edificios públicos. Así promueven la eficiencia de la energía y de fuentes renovables en las diferentes instalaciones de los edificios de gobierno. Considero que es una iniciativa muy buena, positiva, para poder replicar no solamente en la capital, sino en los demás estados y ciudades de nuestra república. Tengo aquí a la cabina a Alejandro González. Él es especialista en energía solar y bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Valeria. No, de nada. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para los que nos están escuchando, por favor, me gustaría que empezaras pues con tu trayectoria. ¿Cómo te involucraste en este sector? Y básicamente tu experiencia. Bueno, pues mira, yo soy egresado del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Cuando salí de la carrera tenía mucha ilusión por incursionar en temas de que en su momento estaba en boga la parte de los biocombustibles. Okay. Empecé a trabajar en algunas cervecerías pequeñas. ¿Egresaste de qué? Yo soy ingeniero industrial, Okay. Ingeniero industrial de generación 2005. Y entonces yo empezaba a buscar la parte de los biocombustibles. Desgraciadamente no pude trabajar en alguna empresa que estuviera relacionada con el medio de los combustibles y entonces busqué trabajar en procesos similares a la producción de alcohol, okay, que son básicamente los biocombustibles, ¿no? Después de un tiempo decidí empezar la maestría en energías renovables. Soy la primera generación de la maestría en energías renovables en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ahí me di cuenta que los biocombustibles no tenían mucho sentido, porque era sustituir tierra para la producción alimentaria para producir biocombustibles. Entonces, México de por sí tiene un déficit alimentario, importa granos. Uh-huh. Entonces, no era conveniente, ¿no? Contraproductorio. Entonces, y aparte nosotros copiamos el modelo americano, que era el modelo que estaba basado en el maíz, que en Estados Unidos está altamente subsidiado, y es maíz amarillo, que es un maíz con mayor contenido de azúcar. Entonces era un modelo diferente en lugar de haber copiado el modelo de Brasil, que es un modelo más parecido a lo que tenemos aquí en México. Entonces yo salí de la carrera, empecé a buscar biocombustibles, no fue por ahí, y cuando estaba estudiando la maestría en la Autónoma me enamoré de una tecnología que es una tecnología de concentración solar. Uh-huh. Uno de mis compañeros de la maestría se llama Sergio Alcalde. Sergio Alcalde es el dueño de una empresa muy grande aquí en Jalisco que se llama Fortius Electromecánica, que se dedican a hacer trabajos de media y alta tensión para diferentes empresas. Y él, en su momento, traía la idea de conseguir una tecnología que se llama de concentración solar, uh-huh, ¿sí?, para poder generar electricidad. Lo fascinante de esta tecnología, más adelante podemos platicar de ella, es que puede generar hasta 22 horas al día continuamente electricidad tiene almacenamiento, es un almacenamiento térmico, pero puede generar hasta 22 horas al día electricidad. Entonces eso es lo fabuloso, ¿no?, de esta tecnología. Yo regreso, termino la maestría, y al terminar la maestría me quedo con un pequeño huequito, exactamente, ¿no? Entonces decido
Yo terminé la maestría en el 2010 y en el 2012 decido irme de nuevo a estudiar otra maestría, una maestría se llama Energy and Environmental Management, con una especialización en países en vías de desarrollo, en la Universidad de Flensburg, en Alemania. En la Universidad de Flensburg está en la frontera con Dinamarca. Okay. Entonces fue muy buena experiencia, fueron 2 años, y ahí mi tesis la hice otra vez sobre concentración solar. La concentración solar, pero aplicado no para generación de energía eléctrica, sino para la generación de calor para aplicaciones industriales, ¿no? Okay. Después yo regreso a México, estuve un tiempo viendo algunos asuntos familiares y después empiezo a trabajar en otra empresa que se llama Inventive Power, que es de unos egresados de aquí del TEC de Monterrey, y también hacen concentración solar. Es la única empresa de concentración solar que hay aquí en México, ¿no? Entonces empiezo a trabajar un tiempo con ellos, después yo salgo de la empresa y decido emprender. Decido emprender en la parte de paneles solares, ¿sí? ¿Por qué paneles solares? Hay muchas empresas que ponen paneles solares, ¿no? Pues lo que hemos visto en la industria es que se ha hasta cierto punto malbaratado lo que son los paneles solares. Okay. Hay muchísimas empresas que ofrecen paneles solares, pero no todas te ofrecen ni garantías, ni servicio, ni mano de obra certificada, y muchas veces el cliente no sabe qué es lo que estaba comprando, ¿no? Entonces yo salí con la idea de hacerle fácil al cliente final que puede instalar sus paneles, ¿no? Entonces de hacerle una forma dinámica, fácil, nada confusa, rápida, eficiente, que pueda instalarlos y los pueda tener. Que al final del día sea más eficiente tener paneles solares a que el cliente siga con un contrato con CFE. Ok, órale. Ya, la última maestría que mencionaste suena muy interesante. Sí. Y justamente como especializado en países de vías de desarrollo. Mencionaste lo de concentración solar. Honestamente, yo no había escuchado ese término. ¿No los puedes explicar, por favor? Sí, mira, la concentración solar es una tecnología muy vieja. Creo que los primeros prototipos fueron de 1800 y tantos. Sí, pero debido a los precios del petróleo, no era rentable, por así decirlo, ¿no? En pocas palabras, la concentración solar hay diferentes arreglos, pero son arreglos de espejos, que concentran la luz en un punto o en una línea focal. Por ejemplo, la parabólica de Dish o de cualquier otro proveedor de servicios de cable o de internet, eso concentra los rayos en un solo punto, que es el receptor. En este caso es algo muy parecido, pero concentra la luz, en lugar de concentrar en un punto, lo concentra en una línea focal, en un tubo. Ya, ¿sí? Como los hornos solares. Es muy parecido, ¿sí? Okay. Entonces tú básicamente tienes un seguidor solar que va siguiendo el sol. Su movimiento. Sí, su movimiento. Puede ser en 1 o 2 ejes, dependiendo del tipo de seguidor. Y redirecciona los rayos del sol al tubo donde se calientan, ¿no? Los dos principales tipos de este tipo de generación son el concentrador tipo Fresnel, que son espejos individuales, espejos planos. Y cada uno se mueve de manera individual y enfoca la luz hacia la línea focal. Y está el otro tipo, que es el canal parabólico. A mí me gusta decirlo que es como un comedero de vacas, por así decirlo, que es un canal... Como un cilindro partido a la mitad, más ¿no? o menos, con una forma de una parábola. Y esto va siguiendo también el sol y enfoca los rayos en una línea, ¿no? Entonces tú puedes pasar un fluido de trabajo, puede ser agua, puede ser aceite, pueden ser sales fundidas, y así generas altas temperaturas, ¿no? Okay. Normalmente la concentración solar se enfoca en altas temperaturas de arriba de 150 grados a cerca de 400 grados centígrados, ¿no? Varía los tipos de aplicaciones, pero puede ser en un extremo, el extremo alto, por así decirlo, 380 grados centígrados, puede ser para generar vapor, para una mover turbina, un motor o exactamente, algo. O puede ser en la pequeña escala, temperaturas alrededor de 150 grados centígrados, que son para sustituir el calor de una caldera, ¿no? Que son para procesos industriales o procesos por ejemplo, de lácteos, producción de lácteos, pasteurización, cocción de alimentos, tequileras, entonces ese tipo de mercado, ¿no? Ok, órale. Creo que sí, entonces más bien, sí había visto los modelos, pero desconocía el término que se les llamaba así, concentración solar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ok, eso por concentración solar. Sí. ¿Cómo podemos definir de manera sencilla energía solar? Mira... O no sé si hay manera sencilla.
Pues, bueno, o sea, podemos hablar muchísimo, pero así en una manera muy sencilla y llana, son ondas electromagnéticas. La radiación solar, el Sol, expide ondas electromagnéticas y dependiendo del tipo de onda, hay diferentes tipos de ondas, ¿no? Algunas se van a llegar aquí como calor, uh-huh, que es la parte infrarroja, y otras van a llegar como ondas electromagnéticas. Depende aquí cuál es la que vayas a utilizar. La parte del calor, la parte que haya como radiación electromagnética, que es la infrarroja, se va a traducir es el rayo de sol, el rayo que lo sentimos, uh-huh, y esa es la que se puede transformar en energía térmica, ¿sí? Okay. Las otros tipos de radiaciones son las que no se pueden transformar, bueno, no directamente, bueno, puede ser a través de un proceso, pero se pueden utilizar para la generación eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, para la generación eléctrica, que es lo que podremos hablar un poquito más el día de hoy, hay dos tipos de radiaciones, la radiación directa y la radiación indirecta. La radiación directa es básicamente el rayo de sol que crea una sombra, ¿sí? Y la radiación indirecta es cuando ves que está iluminado, pero por ejemplo hay muchas nubes, entonces no te llega el rayo de sol, ¿me entiendes? Entonces no genera una sombra directamente. Las dos son aprovechables en este caso para la generación de energía eléctrica a través de paneles solares. Estas, las de... La radiación directa y la radiación indirecta. ¿De ondas más largas? ¿O más...? Más cortas. Más cortas. Sí. Ok, perfecto. ¿Y cómo ahora sí, cómo las aprovechamos? O sea, ya supimos identificarlas. Estas de longitud corta son las que se pueden aprovechar. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, digamos, esto está basado sobre lo que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se basa con los semiconductores. Los semiconductores es lo que nos ha permitido tener el día de hoy pues toda la electrónica que manejamos en nuestros teléfonos, computadoras y todos los artículos electrónicos. Los semiconductores, como dice su nombre, a veces se comportan como conductores y a veces como aislantes. Depende cómo los puedes manipular, ¿no? Eso es lo padre de los semiconductores. En este caso, lo que hacemos, bueno, hay que empezar que el panel solar, o sea, los paneles solares, la celda como tal, ahorita vamos a hablar un poquito más de cada una de la celda como tal, hay paneles que tienen 60 celdas y otros que tienen 72 celdas. El panel como tal, supongamos que estamos hablando de unos 72 celdas, tiene 72 celdas y cada celda está formado de silicio. ¿Sí? El silicio es básicamente arena. Es la arena que encontramos en el mar, solamente que está tratada de una manera especial. ¿Qué es esta manera especial? Están dopadas, se dice, ¿no? Haz de cuenta que los bombardean con boro o con fósforo para... Si recordamos un poquito de nuestras clases de química, recordamos que cada de los átomos tienen electrones afuera. Entonces, cuando uno tiene muchos electrones afuera o tiene, es más probable que se puedan soltar y puedan combinarse con otros elementos, ¿no? Entonces, en este caso hacemos con la dopada del silicio, uno le ponemos un electrón o electrones de más y a uno le quitamos electrones. ¿Esto para qué? Para que cuando los rayos del sol le peguen a estas superficies, se pueda botar el electrón y se vaya a la otra oblea de silicio, donde tiene un espacio que puede recibir ese electrón. Entonces, lo que hace los rayos del sol es básicamente excitar lo que es la superficie de silicio para que bote el electrón y pueda ir hacia el otro lugar. Es como un sándwich, por así decirlo, donde la parte de arriba es la que está dopada con un electrón de más o electrones de más. Y la que recibe los rayos. Bueno, las dos pueden recibir los rayos, pero sí. O sea, la que menos recibe la que está abajo. Y entonces dopa excita salta el electrón y llega a través de un cable. Y ahí se genera lo que es la electricidad y llega hacia el otro donde está el faltante de electrón. Entonces, es una manera, digamos, sencilla de explicar cómo es el efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces, lo que uno hace es aprovechar ese brinco que da el electrón y lo vamos utilizando para poder almacenar energía o generar energía para lo que vayamos consumiendo. Ok. Y ahorita que mencionaste los tipos de celdas que había de 72,
y 60, depende de la cantidad de energía que queramos producir el tipo de celda. Mira, no voy a entrar mucho en esta parte técnica, pero digamos que una celda tiene una capacidad específica para generar un voltaje o una corriente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos conectar en serie, como las baterías que ponemos en el teléfono, en el ¿cómo se llama? En el control, que los ponemos en serie para generar ya sea un voltaje o un amperaje más alto, o en serie, dependiendo de cómo los acomodemos. Lo mismo vamos haciendo, ¿no? Hacemos arreglos que van en serie y en paralelo para aumentar el voltaje y para aumentar el amperaje. Entre más celdas tengamos, pues mayor voltaje vamos a tener, ¿no? Dependiendo del arreglo. Entonces, la idea es generar la mayor cantidad de potencia y de voltaje de cada uno de los paneles, ¿no? Digo que hay dos tamaños, por así decirlo. Uno es un tamaño donde le caben 60 celdas, que eso es más o menos 1.60 por 1 metro, y está el otro tamaño, que es el que más estoy utilizando ahorita en el mercado, que es de 2 metros de largo por 1 de base, ¿no? Que es el de 72 celdas. Okay. ¿Sí? No todas las celdas son iguales, o sea, hay algunas que tienen un voltaje mayor, uno menor, y vamos a ver que hay diferentes potencias de los paneles, aunque sean del mismo tamaño o de la misma cantidad de celdas. Y en los últimos años se ha popularizado este tipo de energía, sí. Pero esta tecnología, ¿desde cuándo data? O sea, ¿o si es reciente? No es reciente. Evidentemente esto empezó más o menos, te voy a fallar exactamente en la fecha, pero seguramente alrededor de los 60s, 70s más o menos. Okay. Sí, cuando empezó, o sea, ya de una manera comercial, por así decirlo, okay. ¿no? O sea, sin ser así muy comercial, pero sí ya que una persona normal pudiera acceder a ellos, ¿no? O sea, digamos, los primeros desarrollos de paneles solares se empezaron a dar para aplicaciones de satélites o para aplicaciones que estuvieran fuera del país, o lugares muy remotos, ¿no? Okay. Eso es más o menos de las aplicaciones, ¿no? Lo que se popularizó fue el uso doméstico, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahorita lo que se ha popularizado es el uso doméstico, el que ya lo vemos que es, primero que nada, por escala de precios, se ve más accesible. Yo te puedo decir que yo empecé a tener contacto con la parte de la energía solar, específicamente los paneles solares, alrededor del 2008 precisamente, cuando yo empecé la maestría. Y en ese tiempo tú sabes que los precios van bajando, ¿no? Hay la parte de economía de escalas. Cuando se genera más volumen, se produce más, entonces los precios son más baratos, ¿no? Entonces, hablando de precios, lo que se maneja en el mercado es el precio por watt instalado, ¿sí? Okay. Es decir, por ejemplo, en el 2008, yo recuerdo que el precio por watt instalado estaba alrededor de $6.8 por watt, ¿sí? Y hoy estamos hablando que están alrededor de 1.10, 1.3, cuando muy caros un proyecto por watt instalado, ¿no? O sea, imagínate que estamos hablando de que un proyecto hoy te cuesta 100,000 pesos, en el 2008 te andaba costando como casi 700,000 pesos, ¿no? Entonces, para que más o menos veas la escala de lo que ha bajado del 2008 para acá, que son 12 años más o menos, ¿no? Entonces, ha habido una gran... O sea, eso es lo que ha empezado... la economía de escala es lo que ha ayudado mucho a que los precios bajen. Y que sea más accesible, ¿no? Para diferentes industrias. Exactamente. Oye, ya que entramos justamente a la cuestión de precios y a la industria, ¿en qué consideraciones debemos de tener si en nuestra casa o en nuestras oficinas queremos instalar paneles solares? Mira, antes de entrar a ese tema, es importante saber que cuando tú instalas un proyecto de paneles solares, tú estás comprando la energía o el combustible que vas a utilizar durante la vida útil de ese proyecto. Es decir, es como si tú quieres verlo en algo, si tú quieres generar la misma electricidad, por ejemplo, con un motor de diésel, el motor de diésel te va a salir relativamente barato, ¿sí? Pero el combustible es el que te va a salir caro. Durante los 25 años, por así decirlo, que tenga de vida, más mantenimientos, eso es lo que realmente te va a salir caro. Como las impresoras, ¿no? Como que las son impresoras, económicas, ¿no? Pero andar invirtiendo en cartuchos y eso
encarece. Sí, que hay eso, bueno, sin abundar mucho en el tema, ahí es un concepto que se me hace muy interesante, que es la obsolescencia programada. Obsolescencia programada, sí, también está muy cañón. Que ahí están muy interesantes esos conceptos, ¿no? Pero sí, regresando al tema de los paneles, digamos que tú compras el diésel para esa planta durante 25 años desde el inicio. Entonces, si hacemos un balance, por así decirlo, yo, por ejemplo, hablando en términos económicos, ¿no? Yo le puedo decir a un cliente para su casa, por ejemplo, un cliente residencial que quiera poner unos paneles, yo le recomendaría que primero que checara que esté en tarifa DAC. Tarifa DAC son las tarifas de alto consumo, que esta tarifa de alto consumo, este límite de alto consumo, por ejemplo, en tarifa residencial tenemos tarifa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, creo que hasta 1F, pero eso depende de la región en donde estés. Y te iba a decir, ¿esta tarifa es de acuerdo a tu consumo? Es correcto. Ok. Es de acuerdo a tu consumo y de acuerdo, la tarifa DAC es de acuerdo a tu consumo, pero la tarifa 1 es de acuerdo a la región donde estás. Aquí en Guadalajara tenemos la tarifa 1, ¿sí? El límite para saltar a tarifa DAC son 500 kilowatts al bimestre. Entonces, si tú consumes de manera constante más de 500 kilowatts al bimestre, vas a pasar a tarifa DAC, y de estar pasando, bueno, son varios escalones en la tarifa 1, pero digamos que el escalón más alto en tarifa 1 me parece que ahorita está alrededor de 2.8 pesos por kilowatt hora masiva. De 2.8 vas a pasar a 4.5, ¿sí? Tú, por ejemplo, y eso me ha pasado con muchos clientes, oye Alejandro, es que yo estaba pagando como 800, 1,000 pesos más o menos, y después me llegó mi recibo de 2,300, 2,500, y yo sigo haciendo lo mismo. Lo que pasa es que tu promedio, tu consumo de los últimos 12 meses, no del año, de los últimos 12 meses, ya tiene un promedio de 500. ¿Sí? Y ya te pasas superior, a esta nueva tarifa. Y te pasa esta nueva tarifa. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que chequen. Si están en tarifa DAC, son candidatos a poner paneles solares. ¿Eso en tu recibo de luz te lo dice? Es correcto. En la parte de arriba, debajo de tu nombre o el nombre de quien está el servicio, dice dice tarifa, y ahí dice tarifa DAC o PDBT, que también vamos a hablar de ellas ahorita, que es la tarifa comercial, o la tarifa GDMTO, que significa Gran Demanda Media Tensión Ordinaria, que es la tarifa que tiene transformador. Una de las tarifas que tiene transformador, porque hay varias, ¿no? Entonces, esas 3 tarifas son las que yo consideraría que son las más aplicables para utilizar paneles solares. La tarifa DAC, la tarifa PDBT, que es la pequeña demanda baja tensión, que esas son para comercios que no tienen transformador, ¿sí? Y la GDMTO, que son para comercios o industria que sí tiene transformador, ¿sí? Si no están dentro de estas tarifas, ¿no lo recomiendas? No necesariamente. Digamos que, por ejemplo, pueden ser muy grandes los proyectos, ¿me entiendes? Y ahorita hay un concepto que se llama generación distribuida. Este concepto de generación distribuida se aplica a proyectos que son menos de 500 kilowatts de potencia. Es decir, no recuerdo ahorita cuántos paneles son, pero serían alrededor de 1,000 paneles más o menos, ¿no? Si un proyecto es menor a 1,000 paneles, digo, porque cada panel tiene diferente potencia, pero yo no te recomiendo, o sea, lo que pasa es que si tú tienes un proyecto de más de 500 kilowatts de potencia, necesitas hacer otro tipo de trámite para interconectarte a la CFE. Ya no es un trámite de generación distribuida, es un trámite de pequeño generador, me parece, y involucra costos, porque tienes que pedirle permiso a la Comisión Reguladora de Energía, y los permisos normalmente son caros, ¿sí? Entonces es donde es importante saber cómo hacer los proyectos, y ahí sí es más detallado, la ingeniería es más detallado, el modelo financiero, los requerimientos de protecciones son mucho más altos, en cosas más técnicas son las que te va a pedir la Comisión Reguladora de Energía para que te puedas conectar, porque te estás conectando a su red probablemente de alta tensión, y esa es como es más delicado, ¿no? Entonces ahí es más cuidadoso. En el caso de generación distribuida, que son pequeños proyectos de hasta 500 a 499 kilowatts de potencia,
o 0.5 o 0.5 megas de potencia instalada, son los que nosotros hacemos, ¿no? Y consideramos que son los más rentables desde el punto de vista para el ciudadano promedio, ¿me entiendes? Okay. Aparte de que crean mucha visibilidad, ¿no? Todo el buzz o todo el fuzz que estamos escuchando ahorita sobre paneles solares son porque el vecino tiene paneles o porque alguien conoce a alguien que tiene paneles o porque los vio instalados en la calle, ¿sí? Entonces, eso es la generación distribuida. En otro caso, tú no has visto o muy pocas personas han visto proyectos de granjas solares que están afuera de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, para eso no son tan comunes. Entonces, para mí son importantes los proyectos porque crean mucha visibilidad. Dicen, entonces es posible que yo pueda generar mi propia energía, es posible que yo deje de pagarle a CFE, es posible que yo me ahorre todo ese dinero y lo pueda invertir en algo más, ¿no? Entonces, eso es más o menos cómo hablaríamos de los proyectos, ¿no? Ok. Va, entonces tarifa DAC, PDBT y GDMTO. GDMTO, es correcto. Las que recomiendas que sí puedan hacer esta inversión de paneles. Es correcto, ¿no? Yo, si alguien, ahora sí que si alguien tiene algunas dudas, lo que recomendaría es que empiece pequeño, que por ejemplo empiece por su casa, que empiece con, si tiene tarifa DAC, que empiece por su casa, que empiece con 4, 6, 10 paneles, ¿sí? Y ya después diga, oye, ¿sabes qué funciona para mi casa? Puede funcionar para mi local comercial, puede funcionar para mi planta, ¿sí? Entonces ahí podemos empezar a crecer los proyectos, ¿no? Pero si alguien tiene dudas, podemos empezar platicando sobre proyectos de tarifa DAC, ¿sí? Pero los que no están dentro de este tipo de tarifas, o sea, ¿qué pasa con ellos? ¿No son candidatos o tienen que consumir más para poder entrar a...? No, sí son candidatos. Lo que pasa es que ya no entrarían bajo el esquema de generación distribuida, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, o necesitaría un espacio muy grande, ¿me entiendes? Para instalar sus paneles. El otro día estábamos cotizando una bodega, no recuerdo cuánto estaba facturando, creo que estaba facturando alrededor de $500,000 mensuales. Entonces nosotros, creo que íbamos a necesitar como 3,000 paneles para poder satisfacer su demanda, ¿no? Y evidentemente no tiene el espacio suficiente, ¿no? Sí. Ese es otro punto, ¿no? Supongo, una vez que ya, por ejemplo, estamos dentro de estas tarifas, ok, lo que seguiría sería el espacio. Sí, no ocupan mucho espacio, o sea, pero digamos un panel, mide 2 metros por 1 metro, 2 metros cuadrados, pero ya en el área de instalación ocupa alrededor de 2,5 metros, ¿no? Para residencial no hay ningún problema. Hay proyectos muy grandes residenciales que, por ejemplo, pueden tener 20, 30 paneles, pero el promedio son alrededor de 10 paneles para un proyecto residencial, ¿no? O sea, puede haber proyectos, hemos instalado de 4, 6, 8, 10, 12 paneles, 20 paneles, pero los 20 son los menos y normalmente andan alrededor de 6, 8, 10 paneles, lo que es un consumo de una familia promedio, ¿no? ¿Y cuánto pesa cada panel? No pesan mucho, pesan alrededor de 18 kilos, ¿sí? Entonces no, como las estructuras que tenemos aquí en México no hacen, o sea, son colados o son ladrillos o son concreto, entonces aguantan perfectamente, ¿no? Digamos que 4 paneles es una persona, por así decirlo. Entonces no hay tanto problema por el peso. Y ahí están los albañiles, ahí está todo, ahí construyendo arriba, claro que podrán soportar fácilmente los paneles. Va, entonces tenemos puntos a considerar: la tarifa, el espacio. El espacio. ¿Y qué más? Las sombras son muy importantes porque puedes tener el espacio suficiente, pero ya nos ha pasado que de repente tienes un edificio a un lado que te crea sombra todo el día. Y pues no. Y pues no, ¿no? O sea, ahí al menos que pongas los paneles arriba del techo de tu vecino. Que ahora va a ser posible. Déjate platico, son 3, las más comunes, las CFE dice contraprestaciones, para poder intercambiar energía con la red CFE a través de tus paneles solares, ¿no? Bueno, antes de hablar de esto es importante decir que hay 2 formas de tener paneles. Hay una que es con baterías, ¿sí? Y hay otra que es interconectados a la red. Si tú estás interconectado a la red, tienes un recibo de CFE, lo más conveniente para ti es que vayas a una contraprestación se llama net billing o facturación neta,
¿sí? Que básicamente, bueno, o sea, que es una contraposición contra el CFE. Si no estás conectado a la CFE, sería buscar la opción de un proyecto con baterías. Nosotros no hacemos proyectos con baterías porque son de 3 a 4 veces más caros que un proyecto interconectado a la red. Es decir, si un proyecto interconectado a la red te cuesta 100,000 pesos, en el otro va a costar entre 300 y 400 mil pesos, ¿no? ¿Por la pura batería? ¿O por qué se eleva tanto el costo? Por las baterías es uno, y porque los equipos son diferentes. O sea, no son los mismos tipos de equipos. Y aparte, las baterías tienen, dependiendo cómo hayas dimensionado tu banco de baterías, tienen una vida útil de 2 a 5 años. Entonces, en 2 años tienes que volver a cambiar tus baterías, ¿no? Entonces, te sale 300,000, 400,000 pesos, y aparte, a los 2 o 3 años, o los 5 años, en el mejor de los casos, tienes que volver a comprar baterías, ¿no? Entonces, pero son proyectos que no están conectados a la red, y son proyectos como muy, muy específicos, o proyectos aislados, ¿no? O tipo isla le llamamos nosotros. De los otros que sí puedes interconectarte a la red, hay varias contrasportaciones, pero las más comunes son dos. Una que se llama net billing, que es facturación neta. La otra es uno es net metering, que esa es medición neta. Net billing, que es la facturación neta. Y la otra que se está abriendo ahorita, que son paneles colectivos. Voy a empezar con el primero, ¿no? El net billing es uno donde tú le puedes vender todo lo que produzcan tus paneles, todo lo que inyecten tus paneles a la CFE. CFE te lo va a pagar en cash, ¿sí? Pero te lo va a pagar a su costo de producción, ¿sí? No te lo va a pagar a la tarifa que te está vendiendo a ti. Que va a ser más barata, ¿no? Mucho más barata, ¿no? Esas tarifas, sin hablar en un punto técnico, digamos que depende de dónde esté situado en la ciudad y en qué ciudad esté situado. Guadalajara tenemos uno de los costos más altos de electricidad porque no generamos muy poca electricidad dentro del estado. La mayor electricidad que viene para Jalisco viene de la termoeléctrica de Manzanillo y de la Yesca y el Cajón, ¿sí? Que están en Nayarit. Entonces generamos sí hay algunas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotermias aquí en el estado, pero son de muy poca capacidad, ¿no? Entonces importamos, por así decirlo, electricidad. Y sale caro. Y eso hace caro porque tienes que pasar la línea de transmisión, ¿no? Entonces todos esos costos asociados, uno puede checarlos en el mercado eléctrico mayorista para saber, se llama así, mercado eléctrico mayorista, y podemos saber a cuánto nos sale el precio en cada nodo. Cada nodo es, por así decirlo, en cada punto de interconexión de la red, por así decirlo, ¿no? Ahora, ese es el net billing, te lo va a pagar a ese precio que es por debajo del precio comercial, ¿sí? Y el net metering, el net metering básicamente te dice, a ver, Valeria, tú tienes tus paneles están inyectando a la red CFE. ¿Sabes qué? Este bimestre ingresaron 100 kilowatts, ¿sí? Por decirte un número. Pero tú consumiste de mi red, de la red de CFE, 150. Ah, ok. Entonces, tú, Valeria, me tienes que pagar 50 kilowatts a mí, a la CFE. Pero puede pasar el caso contrario, que tú generes 150 kilowatts, ¿sí? Y además consumas 100 de la CFE. Entonces, tú vas a tener 50 a favor. Entonces, tú vas a ir generando una bolsa de energía en los periodos de mayor radiación solar para hacer un match con los de menos radiación solar, que por ejemplo en el caso de Guadalajara son la época de lluvias. Normalmente la mayor época de radiación solar aquí en Guadalajara es mayo, abril, y la de menor radiación solar es agosto, julio, agosto. Que empieza el temporal. Que empieza el temporal de lluvias. Entonces, al final del día, en el año tenemos que hacer un promedio de lo que van a generar tus paneles basados en históricos de radiación, que ya sabemos cuánto va a generar en Guadalajara, pero va a ser diferente de lo que genera en Colima, o lo que genera en Sonora, o lo que genera en Ciudad de México, porque las radiaciones en esos lugares son diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces, hacemos un match que sea casi igual de lo que tú generas con tus paneles con lo que tú vas a consumir de CFE. Que aún así va a ser menor si estuviera siempre conectado a la red de energía eléctrica, ¿no? La idea es que sea un poquito menor, sí, un poquito menor tu generación, como un 2, 3, 4, 5%,
Porque si tú generas de más, CFE te dice, ¿sabes qué? Esta energía ya no te la voy a considerar, ¿sí? La pierdes. Bueno, okay. No la pierdes técnicamente, ¿no? Pero tú podrías ir a cobrarle esos kilowatts a la CFE, nadie lo hace, pero sí podrías ir a cobrarle, pero te lo pagarían al precio de la contraprestación que platicamos anteriormente, ¿no? Okay. Pero por eso lo ideal es dimensionarlos al 95-98% de los proyectos de manera anual, ¿no? Y entonces, hace ratito me hacías una pregunta, ¿qué pasa con la potencia, no? O sea, por ejemplo, cuando yo prendo un microondas, ¿sí? O cuando prendo mi lavadora o prendo todo al mismo tiempo, ¿no? Ahí, cuando tus paneles, supongamos que los prendes en la noche, ¿sí? Tus paneles no van a estar funcionando, ¿sí? Tus paneles no van a estar entregando, ¿sí? O bueno, podrían, pero no vamos a hablar de eso, ¿sí? Para efectos prácticos, pues no. Para efectos prácticos no van a estar generando, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, vas a consumir de CFE, ¿sí? Y en el día, supongamos que tú estás consumiendo en el día, prendes tu secadora o tu microondas o tu lavadora al mismo tiempo, ese pico de potencia lo va a absorber la red de CFE, ¿sí? Entonces, digamos que los paneles generan energía, no generan potencia, ¿sí? Entonces, cualquier pico de potencia lo va a absorber la red de CFE. Es el backup, digamos que son el banco de baterías que tenemos, que es la red de CFE. Ok. Y falta una, ¿no? Una contraprestación. Esa es nueva. Estamos esperando que salga publicada en el Diario Oficial de la Federación. Para que ya. Para que se pueda empezar a trabajar. Y esta contempla de que se utilice más para condominios o para edificios de departamentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, supongamos que vives en un departamento y no tienes, obviamente, la azotea es compartida y tienes una azotea compartida proporcional de 1 metro cuadrado, por así decirlo, ¿no? Sí, chiquito. Entonces, la idea es que se pongan un solo proyecto en el techo. Después, esa electricidad se inyecta a la comisión y administrativamente tú le dices a CFE, mira, supongamos que sea 10 departamentos, ¿no? Entonces tú le vas a decir en esta nueva contraprestación, es bajo el esquema también de net metering. Metering. Donde tú le vas a decir, digamos que es otra esquemita, otra línea del net metering, donde tú le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo de este proyecto quiero que le des, de este proyecto que está inyectando, que es uno solo, quiero que le des el 10% al departamento 1, el 10% al departamento 2, el 10% al departamento 3. Entonces, esto es un proceso administrativo. Tú vas a hacer esa distribución. Así es, CFE la va a hacer. Ok, ¿sí? ok. Pues porque yo le voy a decir, el contrato de Valeria, el contrato de Fernando, el contrato de Alejandro, el contrato de Rodrigo, todos estos contratos, en esos contratos quiero que se distribuya todo lo que genero de este proyecto de condominios, ¿no? De este proyecto de paneles solares colectivos. Entonces, de esa manera tú le dices a quién le va a otorgar esos kilowatts. Dependiendo de las necesidades, ¿no? Supongo. No, en este caso podría ser así, pero depende mucho de lo que, o sea, del arreglo que tú llegues en esa proporción. O sea, esto que te hablo ya es fuera de, por ejemplo, tú puedes llegar, ¿sabes qué? Yo necesito 4 paneles solares, ¿no? Y Francisco puede decir, no, ¿sabes qué? Yo necesito 8. Bueno, entonces 8 son los que Francisco va a pagar y yo voy a pagar 4, ¿sí? Porque es lo que yo necesito. Claro. Entonces yo pongo mis 45 mil pesos y Francisco tendrá que poner sus 85 mil pesos para poner su parte proporcional para todo el proyecto, ¿sí? Y nada más administrativamente le dices, ¿sabes qué? Lo que te generan estos 4 paneles se los vas a dar a Valeria, ¿sí? Y lo que generan estos 8 paneles, o lo equivalente a lo que generan 8 paneles, se lo vas a dar a Francisco. Eso es más o menos, por eso digo que es más como un proceso administrativo. Claro. ¿Sí? Porque de la otra manera, cada uno de los departamentos tendría que hacer su propio proyecto, su propia interconexión, su propio contrato, y salía más caro. ¿Sí? Okay. Entonces la idea es así. Interesante. Es como ponernos de acuerdo, hacemos un proyecto en conjunto y ya nos repartimos después la energía, ¿no? Es como si fuera un fondo de inversión, invertimos, tenemos rendimiento y después repartimos los rendimientos, ¿no? Entonces es más o menos la idea, pero estamos esperando que caiga
creo que es un paso adelante, si esto se da, y pues vamos a ver cómo lo toma CFE, que CFE a veces no es tan deseosa de implementar estas nuevas estrategias, ¿no? ¿Y de qué depende que pase o no? Pues ahora sí, nada más que estamos esperando que se publique. ¿Sí? O sea, es lo único que ya salió aprobado, ya salió todo, pero pues... Pues sí, que se haga público y oficial. Se haga público y oficial, ¿no? Se detuvo un poco ahorita durante la transición de gobierno, pero estamos esperando ahorita nada más que se haga oficial. Ok, órale. Sí. Pues sí, bueno, ya supimos, ya tomamos en cuenta, ya tenemos estas especificaciones, tanto la tarifa como las diferentes, ¿cómo se llaman estos contratos? Contraprestaciones, las dimensiones, el espacio. Lo de las sombras, lo mencionaste, que pues sí, obviamente... ¿Cómo recomiendas, pues, o el espacio, sí, cuántas horas de luz tiene que haber, más o menos? Mira, las horas de luz varían, ¿no? Bueno, lo que se llama, creo que me parece que en Guadalajara son 6.4 horas de luz a plena capacidad, sí, pero, o sea, son más horas las que tienes la tienes en el día, ¿no? Hay otros lugares que son 5.5, y así va variando, ¿no? Pero lo que es necesario es que le dé radiación directa, tenga la menor cantidad de sombras, porque luego las sombras, aparte que no generas electricidad, puedes generar un cortocircuito en los paneles y puedes generar un accidente, ¿no? ¿Por las sombras? Por las sombras, porque las sombras crean puntos específicos que no están generando, y la celda, en lugar que se vuelva un generador, se vuelve un consumidor de energía. Okay. ¿Sí? En la celda individual. ¿Sí? Se puede sobrecalentar. Se puede sobrecalentar y eso puede generar un incendio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, con las sombras, ¿no? Y nosotros te recomendamos, por ejemplo, que una vez al mes se le haga una limpieza. Son muy sencillas. A eso iba al siguiente punto, el mantenimiento, ¿no? Porque pues obviamente no es solamente colocarlos y ahí, que empieza a generar. Pues realmente la mayoría de los clientes es lo que pasa, ¿no? Se olvidan de su mantenimiento, porque es tan sencillo que dices, se te olvida. Entonces el mantenimiento es simplemente muy temprano en la mañana o ya un par de horas después de que haya caído el sol, con un trapo húmedo, limpiarlos para quitarles polvo o cualquier basura que tengan. Ese es básicamente el único mantenimiento que se le tiene que hacer. Ay, muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Pero te digo, a veces es tan sencillo que se les olvida a los clientes. Y te voy a platicar la anécdota del primer proyecto que instalamos. Es de un muy buen amigo mío. Y instalamos el proyecto, él estaba pagando 3,300 pesos en su recibo. Y la siguiente factura le llegó de 57 pesos, me parece. ¿Sí? Entonces estaba fascinado, ¿no? Pues sí. Sí, ya no voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con este dinero, no? Entonces, después de eso, pasó el siguiente bimestre, creo que lo pagó, y el siguiente bimestre me dice, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó pagar la luz, ¿sí? Porque son 57 pesos, me da más flojera ir a pagar la luz. Ya sé, eso te lo gastas en gasolina y tu tiempo. Así, entonces me dijo, pásame el recibo. Sí, bueno, está bien, le bajé el recibo por internet, se lo mandé y ya fui a pagarlo la luz. Dije, te voy a dar un consejo, ve y deposita a la CFE 500 pesos y te olvidas en todo el año, ¿sí? Entonces, pagas por adelantado y ya te liberas de la preocupación de estar pagando, ¿no? Entonces, es más o menos lo que ha pasado con el mantenimiento. Sobre las instalaciones, y te platicaba al principio que hay mucha competencia en los paneles solares ahorita. Cualquier hijo de vecino quiere instalar paneles ahorita. No es difícil instalarlos, pero sí necesitas estar capacitado, porque estás jugando con corriente directa. Sí, al fin y al cabo es energía eléctrica. Puede haber muchos accidentes. Puede haber muchos accidentes. Las instalaciones tienen que hacerse de manera conforme a la norma y con gente que sepa lo que está haciendo, ¿no? Hay diferentes normas, tanto de instalación como supervisión. Paco, mi socio, él es perito de instalaciones fotovoltaicas que se encarga de verificar que las instalaciones están hechas conforme a la norma. Okay. ¿Qué norma es? ¿Qué norma? Bueno, la norma de instalación es la 0586. Esa es la norma, es la certificación que nos pide la Secretaría del Trabajo, ¿sí? A través de la certificación de conocer, ¿sí? Que es la que te dice que eres una persona que está capacitada para instalar paneles fotovoltaicos. Okay. ¿Sí? Esto es importante decirlo porque hemos visto que hay muchas personas que te ofrecen
algo muy barato. Lo que decías al principio, Sí. ¿no? También. Te ofrecen, pero no te ofrecen ni materiales de calidad, ni garantías, ni te ofrecen, o sea, no te ofrecen el servicio, ¿no? Son las personas que te instalan, se desaparecen y si algo pasa, no lo vuelves a encontrar. Y eso puede ser muy peligroso porque ha habido incendios. Hace un año más o menos, si más no recuerdo, hubo un incendio aquí en Ciudad Judicial de una empresa que instaló paneles y se quemaron, ¿sí? Entonces hay que saber con quién los instalas, cómo los instalas y no escatimar en protecciones, ¿no? En fusibles, en breakers, en cables del grosor adecuado, del calibre adecuado, en tubería adecuada, en certificaciones de los equipos, porque muchas veces entran al mercado equipos que no tienen las certificaciones adecuadas y pues son más baratos o no tienen las garantías suficientes o garantías muy acotadas que al final del día pueden dar problemas a los clientes. Yo suelo decirle a los clientes que yo le ofrezco esto, o sea, le ofrezco una buena relación costo-beneficio, pero si él quiere algo más barato, yo digo los pros y contras. Al final del día el que toma la decisión es el cliente, pero yo no me siento cómodo ofreciendo algo que muy probablemente yo voy a tener que regresar a ver qué fue lo que pasó porque el equipo simplemente pues no da para más, ¿no? O sea, y son vueltas para mí y son molestias para el cliente, ¿sí? Entonces, siempre hay que instalar productos que tengan certificación y con toda con el protocolo de instalación adecuado, con las certificaciones para instalaciones adecuadas y con los materiales adecuados, ¿no? Yo creo que no hay que escatimar, porque al final del día pues estás jugando con tu vida, vidas, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, para darle la vuelta a este tema de decir que el cliente esté peleando por 1,000, 2,000 pesos los proyectos, nosotros ofrecemos arrendamiento y financiamiento, ¿sí? De tal manera que el pago que viene haciendo actualmente en CFE, supongamos que tengo un cliente que hace un pago de 3,200 pesos al bimestre, nosotros podemos ofrecerle un pago de 3,000 pesos o 2,700 pesos al bimestre también con un arrendamiento, ¿no? Entonces la idea es que sea más conveniente que tengan paneles desde el punto de vista económico, para que no estén al final discutiendo por me lo da 1,000 pesos más barato, me lo da 2,000 pesos más barato. O sea, no estemos peleando por algo que puede costar vidas. Qué bueno que rescatas eso. Y yo te quería preguntar que justamente las personas que están escuchando y que estaban fuera o dentro de Guadalajara, no importa, que quieren invertir en este tipo de tecnología, ¿cómo se pueden acercar a su proveedor? Además de esta certificación 0586, ¿qué más deben del proveedor mostrarles para corroborar que el material sea de calidad? Mira, ¿o cómo te fijas? Es una buena pregunta, ¿no? Al final del día, todos los instaladores de proyectos fotovoltaicos, creo que el que diga que vende paneles está equivocado, ¿no? Lo que realmente estamos vendiendo al cliente final o lo que está comprando el cliente final depende del cliente, pero en la mayoría de los casos te compran, yo ya no quiero pagarle más a CFE. Te compran no pagarle más a CFE, ¿sí? Hay otros que te compran porque quieren tener un beneficio ambiental, son ambientalmente conscientes. Y también es importante mencionar el tercer beneficio, que los paneles solares son 100% deducibles de impuestos, ¿no? Entonces, también lo pueden ver por ese lado. Lo pueden ver por ese lado, ¿no? Por la parte de deducción de impuestos. Yo lo primero que les pediría a los clientes que están buscando hacer un proyecto es que busquen que tengan certificaciones internacionales. Sí, en el caso de México, que tenga certificación UL, que es el estándar aceptado por Estados Unidos, y también de la norma oficial mexicana para instalaciones eléctricas, ¿no? Certificación UL que tengan los equipos. También los estándares europeos son buenos, pero las normas aquí en México se basan mucho en las normas de Estados Unidos, ¿no? Entonces que tenga certificación UL. En el caso de los paneles que sean Tier 1. Tier 1 quiere decir que es una empresa que es financieramente,
que es capaz de soportar los vaivenes del mercado, ¿no? Un Tier 1 es una certificación o es un sello tipo... o sea, no va más allá de que tenga buena calidad, porque hay muchos paneles que tienen calidad, sino que la es disponibilidad, una disponibilidad, que tenga, que sea financieramente sólida la empresa, que si el día de mañana tú tienes que efectuar una garantía, por ejemplo, los paneles que ofrecemos nosotros mínimo tienen 10 años de garantía, ¿sí? Ahí van a estar. Ahí van a estar, ¿no? O si no van a estar ahí, ellos contrataron un seguro para que alguien pueda darles el soporte si ellos ya no están, ¿sí? Entonces, tienen cierto nivel de venta, sabes que son líderes en el mercado, sabes que son financieramente estables, sabes que te van a responder en caso que vaya a pasar algo, ¿me entiendes? Y que busquen mucho las garantías, ¿no? El otro día estaba platicando con un cliente, bueno, te digo más o menos lo que hay en el mercado. Nosotros ofrecemos mínimo garantía de 10 años en paneles y garantía de 10 años en inversores, que son la computadora, por así decirlo, de los equipos. Hay equipos en el mercado que ofrecen garantías de 5 años, ¿sí? Pero son garantías muy acotadas, es decir, te las dan, sí, te doy garantía de 5 años, o es más, la puedes extender a 10 años, con un costo extra, pero aparte, ¿sabes qué? No es a reemplazo de equipo. Te lo tengo que quitar, lo tengo que reparar, y ese tiempo que tú pierdes, te estás quedando sin poder generar electricidad, ¿me entiendes? Las garantías en las que nosotros nos sentimos muy cómodos son garantías a 10, 12 años y a reemplazo de equipo, ¿sí? Quiere decir que si algo le pasa a tu equipo, ellos se meten vía internet, lo analizan, si no encuentran la falla, ¿sabes qué? Retire el equipo y efectúa la garantía. Entonces yo en 2 días máximo yo ya estoy, bueno, si hay disponibilidad del equipo, porque a veces no hay aquí con los mayoristas, no hay material, yo en 2 días estoy cambiando el equipo en cuanto me dan el visto bueno para efectuar la garantía, ¿no? Y si es el caso contrario, tenemos que mandarlo a quitar, tenemos que mandarlo a revisión, tenemos que mandarlo a reparación, y en dado caso de que se pueda efectuar la reparación o no sé cuántos, 1, 2, 3, 4 semanas o más, ¿sí? Y eso es un mes que no generaste electricidad, es un mes que tienes que pagar la CFE, ¿no? Yeah. Entonces, que se fijen mucho en sus garantías, yo les pediría, y en eso te lo comento porque hay empresas, pues me parece muy desleal, que te dicen, no, yo te ofrezco una garantía de 25 años. No hay garantías de 25 años, ¿sí? Te dicen... ¿Por la vida útil de los paneles? Es correcto. O sea, ellos tienen, digamos que 2 tipos, entre comillas, de garantía. Son 10 años de garantía con el fabricante, 10 o 12 años de garantía con el fabricante, ya sea reemplazo de equipo o reparación o como sea, y 25 años de garantía de generación eléctrica. Eso es básicamente lo que te dice es la vida del proyecto, o sea, lo que te garantizan que va a generar electricidad, ¿no? Y ahí, el otro día estaba viendo uno que me compartió, una cotización que me compartió un cliente, y le dije, oye, aquí te están ofreciendo 25 años de garantía y 40 años de vida. Eso no es cierto, ¿sí? ¿Cuánto es la vida útil de los paneles? Los paneles, la vida útil es alrededor de 25 o 30 años, ¿sí? Digamos que a los 25 años estarían generando el 80% de lo que el día de hoy están generando, y te pueden durar más años, ¿no? Pero ya está dentro de su límite de vida, ¿no? Entonces también depende mucho de las condiciones ambientales. Los paneles, por ejemplo, en la costa duran mucho menos que lo que duran en ciudad. Por la sal, ¿no? Por la sal, exactamente, y la humedad, ¿no? Entonces son condiciones diferentes, ¿no? Pero aquí lo importante es que el cliente se fije mucho si está muy barato, que diga, oye, pues, ¿por qué estás tan barato, no? Porque aquí todos quieren competir por precio, ¿no? Que se fijen mucho en las marcas que sean líderes en el mercado, que tengan certificación UL, ¿sí? Que la empresa que esté instalando tenga certificado de 0586, y que en el caso de los paneles, que sean paneles Tier 1, y que todos los materiales o sea, si tienes 0586 va a utilizar e instalar conforme a norma, ¿no? Pero, o sea, se tiene que ver una instalación limpia. O sea, en el caso de los... O sea, hay conectores especiales para conectar los cables, no se pueden hacer empalmes como acostumbramos en la casa con cinta negra, cinta aislante. Eso no puede ser en proyectos fotovoltaicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién uno contrata, ¿no?
Ok, pues ya lo escucharon, certificación 0586 UL y los paneles Tier 1, ¿correcto? Paneles Tier 1, sí, es correcto. Quiero también rescatar ahorita que mencionaste, bueno, que te pregunté acerca de la vida útil, 25-30 años, Más ¿correcto? o menos, sí. ¿Qué pasa después de que terminan su vida útil con los paneles? Mira, bueno, en México estamos relativamente jóvenes, por así decirlo, ¿no? Digamos que el boom esto de los paneles solares empezó más o menos en el 2008, quizá un par de años antes, entonces no tenemos muchos años de proyectos fotovoltaicos. Sin embargo, en Europa, ahí tienen proyectos desde los 70s, desde el punto de vista comercial, y empieza a crearse un mercado para el reciclaje de los paneles, ¿no? Hay un sello, es un sello que se llama PV Cycle, que es una empresa, bueno, es una asociación más que nada, que está fundada por la mayoría de los fabricantes y o mayoristas o comercializadores de productos fotovoltaicos en Europa, que parte de ellos financian esta asociación para recolectar los paneles y darles una segunda vida, si tú quieres, ¿no? Los paneles solar puede ser reciclable hasta un 80% aproximadamente, ¿no? Okay. Si hablamos de los componentes del panel solar como tal, tiene un marco de aluminio, tiene una cubierta de vidrio, tiene la celda fotovoltaica, que es básicamente silicio o arena, tiene partes de cobre, algunos pequeños componentes electrónicos, diodos, capacitores, poquito cables, y tiene una cubierta de plástico. Entonces son todos los componentes que tienen, ¿no? Entonces esta asociación que se llama PV Cycle se encarga de poder reciclar los paneles solares principalmente, ¿no? Y en el caso de los inversores son pues ahora sí que un componente electrónico y sigue el ciclo. Un residuo electrónico. Un residuo electrónico, que ese es otro tema de disposición de residuos electrónicos, ¿no? Que depende cómo se haga la disposición final, que durante muchos años se enviaba o se ha estado enviando a África y a China para que ellos recuperen los componentes, ¿no? Pero eso sí, es pero tema. Ya cerraron sus barreras. Sí, ya cerraron sus barreras China, es correcto, ¿no? Entonces, hablando nada más un poquito de ese tema, es importante de que, son temas de los que se puede hablar mucho, que el diseño de los productos, ¿sí?, se pueda considerar en toda la cadena, lo que es el ciclo de vida de los productos y los procesos, ¿no? Porque muchas veces los componentes electrónicos y la mayoría de las computadoras, por ejemplo, no están hechos para recuperar los componentes o recuperar parte de los componentes, ¿no? De los materiales preciosos, o cobre, oro, platino, titanio, todos los componentes que tengan plata. Para recuperarlo, no están hechos para recuperarlos de manera fácil. Nada más para que te des una idea, hay más oro en una tonelada de productos electrónicos que en una tonelada de tierra en una mina de oro, ¿sí? Entonces, si alguien quiere aprender a reciclar oro, que consiga sus toneladas de productos electrónicos, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos. Lo bueno de los paneles solares es que digamos que tenemos los componentes unidos, por así decirlo, o sea, podemos trabajar de una manera adecuada para hacer la disposición final, y no, por ejemplo, en el caso de los combustibles, ¿no? Que los combustibles emiten su CO2 y pues ¿cómo le va a hacer para recuperar el CO2, ¿no? La manera que nos ha dado la madre naturaleza es poner más árboles, pero al parecer como que no nos gusta a nosotros poner Vamos árboles, a la inversa, ¿no? Andamos corte y corte. Sí, pero eso sería como, por ejemplo, la recuperación del proyecto fotovoltaico una vez que lleguen a su fin de ciclo de vida, ¿no? Que aquí en México, como bien comentabas, como es un proyecto o son proyectos jóvenes, todavía no ha llegado a ese punto. ¿Sabes si hay alguna empresa aquí ahorita preocupándose por eso o si se van a esperar más tiempo? Fíjate que yo personalmente no conozco alguna empresa que se dedique a reciclar paneles solares. Puede ser un área de oportunidad. Puede ser un área de oportunidad. Se recuperaría principalmente aluminio, vidrio,
y plástico. Digo, la parte de las celdas se podrían recuperar, o sea, es muy difícil porque luego vienen embebidas con resinas, entonces se hace cuenta que todo se hace como despegarlo, ¿no? Es un poquito complejo. Pero sí se podría reutilizar los materiales y ver qué se puede utilizar como... A mí me encantan estos proyectos de upcycling, donde, por ejemplo, tomas, mira, esta es una botella o esto es parte de un panel fotovoltaico y esto, o sea, como que le das otra vida quizá, claro, ¿no? un nuevo uso. Entonces, esa parte están interesantes, pero para el momento yo no conozco alguna planta que los haga aquí en México. Pues ya lo escucharon, digo, es una buena oportunidad porque esto va a la alza, pero después, ¿qué vamos a hacer con los paneles, no? Por lo menos aquí en México, ni modo que mandarlos allá en Europa con los de PV Cycle, que definitivamente voy a checar esa iniciativa. Yo la verdad desconocía, y una de mis preguntas que te dijera como el impacto ambiental, ¿no? O sea, si no contaminaba más la elaboración de estos, ¿qué iba a pasar al finalizar su vida? Sí, pues mira... La producción, digo, es muy sencilla, relativamente sencilla, no utiliza realmente componentes tóxicos. Entonces, o sea, a menos que alguien me diga diferente, yo no veo de alguna manera cuál es el impacto como tal, ¿sí? De los paneles solares. Creo que el impacto más cuestionable podría ser que la mayoría son fabricados en China. No sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, seguramente alrededor del 80-90% son fabricados en China, si no es que más alto de los paneles solares a nivel mundial. Y, o el silicio, ¿no? También la extracción. No, porque es arena. O sea, no es complicado, esa es la belleza, que es el segundo elemento más abundante en el planeta, ¿no? Pero, por ejemplo, el costo de traerlos desde China, todo el efecto del buque, todo, o sea, eso sí podría tener un impacto importante, ¿no? Hay algunas empresas de paneles solares aquí en México, pero por precio quedan fuera de mercado, ¿no? Okay. Entonces, y aparte me ha tocado ir a un par y dices, ay Dios, trajeron tecnología de los 80s para ensamblar en los 2020s, ¿no? Entonces, pues es más o menos como está la parte de reciclado, ¿no? Ok, sí. Yo pensé honestamente que no iba a haber, pero pues qué bueno que por lo menos en este continente sí están queriendo hacer algo o teniendo esta iniciativa. Una vez más, los invito a que así los que nos están escuchando, que pueda ser una oportunidad bastante grande. Y quisiera, Alejandro, no sé si ya antes de finalizar, si quieras agregar algo más, algún otro consejo, aparte de lo que ya hablamos. Mira, el tema, desde mi punto de vista y con la intención de realmente hacer proyectos y tener un impacto ambiental y social, hay que recordar que los 3 pilares de la sustentabilidad son la parte social, la parte ambiental y la parte económica, ¿no? Y nosotros en el modo de vida actual beneficiamos mucho más el aspecto económico, dejando de lado el aspecto ambiental y el aspecto social, ¿no? Al final del día creo que todos queremos una mejor calidad de vida, y creemos que todos que esa calidad de vida podemos obtenerla a través del dinero. No necesariamente está mal, pero no necesariamente está bien, ¿no? Creo que hay otras maneras y sería importante explorarlas. Mi comentario va en que veamos la forma en realizar los proyectos sustentables, ambientales, y con los 3 sentidos, ¿no? Y social, que son los ambiental y social, que son los más olvidados normalmente, ¿no? Sí, nos vamos por lo económico. Por lo económico. Entonces, te comentaba hace rato que los proyectos para mí primero tienen que ser económicos, porque necesitamos ese dinero para tener beneficios ambientales y sociales, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama... ahorita se me olvidó su nombre, Ecology of Commerce, de Paul Hawken. Y lo que me gusta de este libro es que normalmente cuando uno habla de economía, de comercio y ecología, están enfrentados los unos con el otro, ¿no? O sea, para tener una riqueza, para obtener un beneficio económico, un beneficio comercial, necesitamos explotar la naturaleza. Ese es lo que se entiende normalmente. Y lo que me gusta de este libro es que él plantea que podemos hacer una economía restaurativa.
O sea, que mejorando las condiciones del medio ambiente, ¿sí? Podemos hacer negocio. Y pone algunos ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo que para los egresados del TEC de Monterrey puede ser, quizá nunca se han dado cuenta, pero las alfombras que están en el TEC de Monterrey son una empresa que se llama Interface. Esta empresa, Ray Anderson, que era el dueño, ya falleció en el 2011, de esta empresa leyó en los 90s este libro. Y él modificó su forma de hacer negocio al 100%. Y para darte algunos números, él duplicó las ganancias y duplicó sus ganancias, aumentó 2/3 su facturación, redujo su huella de carbono en 60%, y cambió muchísimas cosas. Por ejemplo, para que lo entendamos un poquito más, él habla de un concepto que se llama biomímesis. O sea, cómo imitas a la naturaleza para los procesos productivos. Y él habla mucho sobre cómo él cambió su proceso, donde ahorra muchísima agua, donde ahorra muchísimo calor, donde abre su especificación de calidad, por ejemplo, porque antes tenía mucho rechazo, y dice, a ver, una hoja de un árbol no es igual a otra hoja del mismo árbol. Entonces, ¿por qué yo debo de hacer un tapete igual a o sea, porque esos son tiles, son como cuadrados de sí, se van como bloques, como ¿no? bloques, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, un tile no debe ser igual a otro tile. Digamos que abre su spec de calidad, tiene menos rechazos, y entonces digamos que es más económico y más rentable para él. Y dentro del ciclo de las cosas más interesantes que hizo es, el TEC de Monterrey firmó un contrato con esta empresa que al final del ciclo de vida de esta alfombra, Interface va a venir, se la va a llevar, la va a reciclar y la va a utilizar, y va a utilizar menos materia prima. Y entonces ellos reciben mucha materia prima de otras alfombras, de otros proveedores, y así reducen mucho sus costos de materia prima. Al final del día es cómo hacemos negocio salvando al planeta, o cómo hacemos negocio siendo amigables con el medio ambiente y con las personas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Elion, que básicamente es cómo hacer estos proyectos realidad con un sentido económico, que es lo que mayormente tiene la gente en la cabeza, y como side effects o como efectos secundarios sean los beneficios ambientales y sociales. Ecology of Commerce, ¿verdad? Ecology of Commerce. ¿De Paul qué, perdón? Hawken. Ok, suena muy interesante, lo voy a dejar en la caja de descripción para si alguien está interesado que lo pueda consultar. Sí. Y antes, ahora sí, de despedirnos, ¿cómo te podemos contactar para más información acerca de energía solar o más dudas? Mira, me encanta hacer los blogs, por ejemplo, contigo, porque es una oportunidad para que la gente conozca más. Sí. Nosotros pueden contactar a través de nuestra página de internet, que es www.elion.mx, a través de nuestra página de Facebook, que es Elion Paneles Solares, y a través del correo directamente, ¿no? Que mi correo es alejandro@elion.mx. Ahora sí, como ya bien saben, toda la información de los invitados está en la cajita de descripción. También va a estar la de Alejandro. Y bueno, pues ahí está su contacto por si quieren más dudas, les surgió algún proyecto que quieran asociarse, pues ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente. La verdad estuvo muy interesante. Sacamos muy buenos temas y yo creo que a la gente le va a gustar y se va a animar a invertir en este tipo de tecnologías. Un gusto estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias.